Primer sábado de julio, muy especialmente tenemos una visita que más que visita es un amigo y realmente nos viene a echar mucha luz sobre muchos mitos que hay en el arbolado, sobre todo lo que tiene que ver con el arbolado urbano. Así que bueno, lo vamos a estar esperando. Emiliano Cuchufo es nuestro invitado de hoy a esta tribu que cada vez junta más indio, cada vez es más grande, cada vez tiene más energía. Bien, y van entrando. Ya me dijo Emiliano que estaba listo. Así que bueno, será cuestión de acomodarse, de... Ahí está Seba, ¿cómo estás? De Mundo Terraza. Nos quedó pendiente el vivo, que ya lo tendremos, ya podremos hacer alguna charla, vamos a poder hacer algún pequeño tutorial, tal vez, o alguna mini charla. Mi madre que ahí se sumó, como se suma cada vez, como toda madre, ansiosos acá por esta charla. Sí, realmente tiene muchísimo por aportar de una manera eh, muy tranquila, muy como es él, eh, muy claro también. Emiliano es una persona, ahí estamos, no vamos a hablar más de él porque se va a poner, si lo hablamos, nervioso, no quiero hablar, ahí estamos. Hola Alfredo, querido. Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, qué Aquí placer este estamos. encuentro. ¿Me escucha bien? Perfecto, Bueno, perfecto, yo te escucho bien a vos también. excelente. Sí, realmente es un lugar bien logrado, digamos, porque con la simpleza de un celular, viste que logramos tener un contacto acá en este fogón, en esta tribu de locos que nos vamos juntando charla a charla y vamos sacando algunos mitos, como va a ser tu caso y algunos incentivos en otros casos. De todas maneras, si a alguien vas a incentivar también a mirar de otra manera nuestro arbolado, nuestro árbol de jardín, nuestro árbol de vereda. Sí, señor. Bueno, eso intentaremos, compartir un poco conocimientos con amigos y colegas, que es un poco siempre la tarea docente y de estudiante, porque uno nunca deja de estudiar y aprender, así que, y sobre todo de otras profesiones, ¿no? Uno se va mezclando con otras profesiones y aprendiendo lenguajes y saberes diferentes, así que es muy interesante. Y también los saberes populares, ¿no? Uno ha aprendido mucho de las cuadrillas que han tenido trabajando en el municipio y demás, así que uno siempre aprende y siempre con la idea de compartir. Vos fijate que, bueno, ahí saluda a Jorge Valla Casal, María Pueyrredón, mucha gente que hace muchísimo tiempo que está en esto y sin embargo siempre coincidimos justamente en eso que acabas de decir, que uno más aprende y más sabe que hay por aprender y después de lo de uno hay muchísimo por aprender, ni hablar cuando se trata de disciplinas o saberes que nos exceden, ¿no? Sí, ni hablar. Yo tuve la oportunidad de compartir una maestría justamente en la Universidad de Mar del Plata, que por ahí en esos viajes míos de ida y vuelta nos conocimos en alguna charla de esas. Este, y la verdad, eso, esa riqueza de compartir con otras profesiones. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de formación, pero compartir con arquitectos, con urbanistas, con abogados, bueno, tratar de mirar el tema de uno desde distintas miradas es muy enriquecedor. Así que esa maestría, la verdad que en algún momento lo voy a tener que terminar y presentar la tesis, dicho sea de paso, pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Y los viajes a Mar del Plata ni hablar, ¿no? Quiero aprovechar para saludar a quien fue nuestro nexo, que seguramente se va a unir más tarde o lo va a ver más tarde, ¿sí? Una vez que esté grabado, a Gabriel Oliver, que fue quien hizo esta conexión allá cuando viniste en una de las visitas y realmente después él gestó el primer contacto y después fuimos contactándonos y bueno, esta charla había quedado previamente en una idea y bueno, finalmente
logramos logramos esto, que lo que más quiero yo justamente es que puedas, con tu manera sencilla, simple y directa, poder alumbrarnos ese camino tan oscuro y tan lleno de mitos, ¿no? Como bien lo nombrás vos. Sí, sí, de alguna manera hay todo un saber, una cultura. Ayer hablábamos un cachito en la previa. Hay cuestiones culturales que se arrastran vinculados con, desde cuestiones ambientales hasta cuestiones vinculadas con la poda y con los cuidados supuestamente correctos del arbolado bueno, se han ido superando, se ha ido aprendiendo sobre esos saberes y han ido han quedado superados, ¿no? Algunos de ellos, algunos siguen estando vigentes, pero bueno, la idea justamente es poder avanzar. La ciencia ha avanzado en los últimos 10, 15, 20 años en estos temas bastante, y ahí en eso nos tenemos que apoyar, ¿no? Yo en particular vengo de trabajar 22 años en la Universidad de Luján, me formé ahí, trabajo ahí como docente, primero en ecología, después en producción forestal, después en arbolado urbano, o sea, y uno lo que tiene que apoyarse es en la ciencia, en la investigación, este, trabajar en la idea de que uno lo que investiga y lo que aprende y lo que enseña también lo tiene que compartir a través de la extensión, bueno, pero justamente apoyarse en la ciencia y no solo en lo cultural y en lo dicho y en lo supuesto, ¿no? Claro, ayer bueno, ayer habíamos tenido una charla previa y lo que yo saco en claro es que lo que tenemos es mucho acervo cultural, mucho folclore sobre cómo es la poda tradicional, ¿no? Voy, lo corto. En algún momento me dijiste, salió un vecino y dijo, mandame la cuadrilla, lo corto así, Claro, ¿no? claro. Sí, venimos de una tradición de poda del arbolado público. Primero, digamos, es interesante la evolución que se ha dado en lo que tiene que ver con gestión. Viste que nosotros pusimos la idea de bosques urbanos en la charla. Bueno, Sí. nosotros hablamos de arbolado público originalmente, arbolado urbano, arbolado público. Ese concepto fue evolucionando, incluso nosotros tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires, no todas las provincias tienen ley, no hay marco nacional, hay marcos provinciales en Bien. algunas provincias, pero lo interesante es que en la ley 12.276, que es del año 99, aparecía la idea de arbolado público. Está bien que nosotros tenemos que hablar de arbolado público porque estamos hablando de políticas públicas, desde la gestión, ¿no? Desde la gestión provincial incluso. Eh, pero no había conceptos como por ejemplo el de bosques urbanos, el de infraestructura verde urbana, ¿sí? La idea de beneficios versus lo que hoy se conoce como servicios ecosistémicos, la idea de que esos servicios ecosistémicos tienen una valoración económica. O sea, hay una serie de conceptos que por suerte fueron evolucionando y hoy nos podemos apoyar en eso. Hablábamos ayer del tema de la poda, por ejemplo. La poda del arbolado público fue evolucionando a la idea de que uno le decían, incluso yo lo he leído y lo hemos escuchado hace poquito en algunas charlas, lamentablemente, ahora que toda esta tecnología nos permite conectarnos permanentemente a través de un montón de plataformas, todo el mundo está dando charlas, ¿no? En alguna charla Sí. que escuché de arbolado público, se sigue planteando que cuando uno lleva un arbolito a plantación, lo que hace es podar el ápice, dejar que la copa se abra y empezar a formar la copa a partir de ahí. O sea, despejar todas las ramas hasta una determinada altura, podar el ápice y dejar que se arme la copa. Eso puede servir para un frutal, ¿sí? Para el arbolado público no sirve. Y no es que lo diga yo, lo dicen un montón de escuelas, digamos, está la escuela del Servicio Forestal de Estados Unidos, la Universidad de Florida, las universidades de Europa, universidades nuestras que han ido evolucionando mucho con estos conceptos, y lo que está demostrado es que para generar arbolados, hoy está, eh, uno de los temas centrales es el cambio climático. Ese cambio climático trae aparejado tormentas cada vez más frecuentes y severas. Bueno, esas tormentas cada vez más frecuentes y severas están rompiendo árboles y están volteando árboles, ¿sí? Es uno de los diservicios. Nosotros
Yo te dije servicios ecosistémicos, que hay un montón, Sí. pero también están los diservicios, que es, bueno, también los árboles se rompen y se caen. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero ¿qué sucede? Nosotros formamos los árboles de manera tal que sea más fácil que se rompan. Esto es lo que estamos planteando en todas las charlas que damos. Tenemos que cambiar el paradigma de poda. ¿Sí? Tenemos que cambiarlo, pero 180 grados. Nosotros estábamos planteando, cortemos el ápice, dejemos que se abra la copa. No es más así. Es, dejemos que el ápice siga, dejemos las ramitas basales, ¿sí? Y dejemos que la copa se arme lo más natural posible, tratando de que siempre haya un líder dominante y que las ramitas laterales armen la copa. Eso, por ejemplo, si uno ve un tilo, un plátano, o un fresno incluso, naturalmente tiende a hacer esa estructura. Si uno la rompe, lo que logra es esto, el vaso. Y el Ujú. vaso tiene todas las ramas apoyadas en un punto inestable, ¿sí? O sea, todas las ramas apoyadas en el mismo punto o en la misma zona, inclinadas, la verdad no es una buena estructura y ni siquiera es la estructura natural de la planta. Entonces, lo que nosotros planteamos es, respetemos la estructura natural de la planta, no rompamos el líder dominante, dejemos que el ápice siga, dejemos las ramitas y no levantemos, cuando llevemos el árbol a la plantación, no despejemos hasta los 2 metros, dejemos que las ramas basales sigan trabajando, sigan aportando fotosintetatos a la base, porque la otra cosa que también se sabe es que las ramas basales hacen que el árbol sea más cónico. Y esto los arquitectos lo van a entender perfectamente. ¿Qué es más resistente, una estructura cónica o una cilíndrica? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos árboles cónicos. Para que los árboles sean cónicos necesitan las ramas de abajo para que hagan crecer el tronco de abajo también. ¿Qué pasa con la poda forestal? Que es lo contrario. La poda forestal despeja ramas. ¿Para qué? Una, para hacer madera libre de nudos. Pero también se descubrió que si uno saca las ramas de abajo, elimina la fuente de fotosintatos del tronco basal. Entonces, el árbol, en lugar de hacer esto, que es lo que naturalmente hace esto. Bueno, esto es lo que necesitamos en la poda forestal. En la poda del arbolado urbano necesito este árbol cónico. ¿Sí? Entonces, dejemos de podar los árboles cuando plantamos, dejemos el líder dominante y empecemos a respetar la estructura natural del árbol. ¿Mm? Eso es un poco Lo, el concepto, cambiar completamente el paradigma de poda que traemos hasta ahora. lo que estás diciendo y lo que yo voy viendo, así como a vos te pasa que empezás a ver que personas a hablar en las redes y tirando viejos consejos, es lo que en la práctica lo estoy viendo aún peor, porque estoy viendo trabajos de, no solamente de Mar del Plata, eh, pero no por, no, ni acusar a nadie ni decir, sino porque tiene que ver con eso, ¿no? Pero trabajos que estamos haciendo mal ya por una cuestión cultural, porque bien como lo mencionás, yo tengo que pensar, irme 30 años para atrás y es como en los viveros de cultivo, venimos trabajando desde que yo lo recuerdo. Claro, lo que pasa es esto, tenemos dos problemas. Por un lado tenemos un arbolado heredado con una estructura dada, ¿sí? Por un lado tenemos estructuras en vaso y por otro lado tenemos estructuras todas rotas porque a veces el municipio poda mutilando y la mayor parte de las veces no, pero a veces sí, y a veces los vecinos podan mutilando, porque se supone que la poda al árbol le hace bien, ¿sí? Esa vieja idea de podemos los árboles que le hacen bien, se renuevan las hojas. Lo que hacemos cuando podamos mutilando, que es el acortamiento completo de la copa, eso es lo que yo llamo mutilación, ni siquiera es una poda, es una mutilación. Eso es lo que hace, ya es muy sabido, muy estudiado, genera entrada de enfermedades, entrada de insectos, reduce el vigor de la planta. Es muy evidente el deterioro de una planta que por ahí va a durar 70 años en buen estado y te termina durando 30 o 40. Que uno no lo nota, pero para el Estado es un costo adicional que vos no tenías y que ahora lo tenés, porque además es un árbol que está enfermo y que está peligroso, ¿sí? Porque después esas ramas que nacen de esas heridas son más peligrosas que las anteriores que estaban bien insertadas. Entonces, dejar de podar mutilando es el primer mito
que hay que desterrar y el primer paradigma que hay que empezar a utilizar es dejar de mutilar, empezar a respetar lo más posible la estructura del árbol. La otra es la poda de formación, que es cómo hacemos desde el vivero y desde la plantación para que ese árbol nuevo que llega a la plantación esté lo mejor posible en cuanto a la estructura. Y es esto que te decía, dejemos de podar en vaso, que eso es para fruticultura, y empecemos a podar con líder dominante y con ramitas basales. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es complicado porque tenemos la vereda, el tránsito, la cuestión. Bueno, pero los primeros 2, 3 años, digo yo, los primeros 2 o 3 años, cuando uno pone la planta y la planta es chica, dejarle ramas basales no entorpece demasiado el tránsito. Después sí empezamos de a poquito a levantar, hasta que en un momento hacemos una poda que se llama de refaldado, que es levantamos hasta una altura la copa que nos permite circular. ¿Sí? Circulan las personas, circulan los vehículos y funciona la iluminación. La otra cuestión es, la infraestructura, yo digo, en urbanismo hoy en día se plantea infraestructura gris, infraestructura azul, infraestructura verde. Es tan válida la infraestructura verde nuestra como la infraestructura gris. Entonces, pensemos las luminarias en conjunto con el arbolado. No es que vamos a poner las luminarias, las priorizamos, entonces hacemos una poda bestial para que las luces iluminen. ¿Por qué no las pensamos juntos? Qué ¿Sí? ¿Por buen qué no las punto. colocamos en lugares adecuados? Por eso el concepto de infraestructura verde urbana es importante, porque lo pone en una categoría de igual a igual. Yo te discuto por qué es más importante la luz que el árbol. Esa discusión hay que darla. Y hay que darla dentro de los municipios también. ¿Sí? Entonces, vos me decís la inseguridad, esto, el otro. Bueno, pensemos las luces, refuncionalicemos. Cuando hacemos campañas de iluminación nuevas, pensemos las luces junto con los árboles. Ahora, como se plantea el tema de las luces LED que se están cambiando por todos lados, bueno, pensemos cómo hacemos para que esas luces LED estén ubicados en lugares donde no tengamos que romper los árboles para que funcionen. Esto es lo que planteamos. ¿Sí? Me hiciste Y esto que pensar, vos me decías, la poda heredada, el árbol heredado, que hay que manejarlo lo mejor que podamos con esa estructura que tiene, que ya es mala. Este es el problema que tenemos. O sea, tenemos una estructura heredada de 40 años antes, que es mala y que la tenemos que manejar como podamos. Y ese como podamos básicamente es podar lo menos posible, sacar ramas secas, enfermas y demás, reducir la altura solo si hay una cuestión de riesgo muy bien evaluada, y tratar de no exagerar porque lo otro que se ve también es lo contrario. En lugar de mutilaciones, un refaldado demasiado elevado que hace que la copa esté allá arriba, a que el viento la rompa, ¿sí? Entonces claro, tampoco ese refaldado elevadísimo que hace que el árbol sea frágil también. Entonces, ni una cosa ni la otra, ni mutilar, ni levantar la copa allá arriba. Porque el árbol, ayer lo decíamos, el árbol se adapta, tiene adaptación al medio, ¿sí? ¿Cómo se adapta? Bueno, el tipo, a través de la biomecánica, que es, digamos, lo que él va haciendo, en realidad la biomecánica es lo que estudia cómo se adapta el árbol al medio, mecánicamente. ujú, Lo que se vio es que el factor de seguridad de los árboles es 4. O sea, multiplica por 4 la resistencia que tiene la velocidad media del viento del lugar. Si el ajá, árbol no tiene defectos, viste que en arquitectura es el factor de seguridad de una viga, por ejemplo, o de un puente, o en ingeniería. sí, Un factor de seguridad, vos decís, bueno, ¿cuántos autos se supone que van a pasar por ahí? Bueno, se multiplica por 2 o por 3 para que el puente sea seguro. Bueno, el árbol es seguro por 4. O sea, está sobreestimada la estructura del árbol. Eso está estudiadísimo, ¿eh? No lo estoy inventando. Ahí estuvieron trabajando varios, sobre todo los alemanes, Klaus Matek, Wesoli, hay un montón de autores para seguir en este sentido, pero lo que digo es, el árbol es seguro per se. El árbol es seguro per se. ¿Quién lo hace inseguro? Nosotros. ¿Con qué lo hacemos inseguro? Eligiendo mal el lugar para plantarlo. Hoy había una discusión en un grupo de WhatsApp donde hablaban de si era lugar, ubicación. Para mí es sitio. En forestales, el sitio significa suelo y vuelo. ¿Sí? Suelo, que en el caso de las situaciones urbanas, es un sustrato, porque está muy modificado. Y vuelo es el clima del lugar,
que en la ciudad es un microclima, es distinto a lo que es el clima del entorno. Entonces, ese sitio, él se adapta en tanto en cuanto lo pongamos en un buen sitio, pueda crecer, o sea, tenga un tamaño de árbol adecuado al tamaño del lugar que tiene para crecer, no le estemos cortando las raíces con cañerías nuevas que vamos a poner, no lo estemos mochando por todos lados, no lo estamos hiriendo con una retroexcavadora el tronco, entonces se le hace una pudrición en el leño. Digo, todo lo que nosotros hacemos para agredir al árbol le genera defectos. Y esos defectos son lo que lo hacen peligroso, no el árbol en sí. Por eso digo, la gestión del riesgo empieza con tener claro esos paradigmas, o sea, qué hacer en cada situación, qué especie elegir, cómo podar, cómo hacer la poda de formación, cómo hacer la poda de mantenimiento. Si vos haces bien todo eso, el riesgo es mínimo. Riesgo cero no existe en ningún lado. Digo, alguien Mm. siempre dice, no, bueno, pero los árboles se caen. Sí, y en la calle los accidentes también existen y a nadie se le ocurre dejar de poner autos en la calle. ¿Sí? La infraestructura verde la necesitamos, es una necesidad del hombre. Bueno, ¿cómo hacemos para que sea lo más segura posible? Bueno, Se me ocurren un vos andá montón. manejando porque yo hablo demasiado. No, no, pero está clarísimo. ¿Sabés por qué no te interrumpo? Porque a mí se me ocurrían decirte un par de cositas que después la terminaste aclarando. Por ejemplo, una de las cosas que te iba a preguntar es, entonces el que lo hace inseguro es el hombre y lo acabas de decir. Entonces quiero ir hasta dónde vas a ir llegando porque sos clarísimo. Y lo que saco más en claro es que tenemos que darle otra importancia y por eso evidentemente le cambiaste el nombre a la ponencia y le cambiaste el nombre al enfoque, que es bosques urbanos y no arbolado urbano que está como desgastado. Sí, Claro, arbolado urbano y arbolado público son conceptos que están bien, pero son de otra escala y de otro momento. O sea, sigue existiendo el concepto de arbolado público. Lo que pasa que una cosa, hay como distinta en este rubro, lo confluyen un montón de disciplinas o de especialistas. Una cosa es el arborista, otra cosa es el arboricultor, otra cosa es el silvicultor urbano y otra cosa es el planificador gestor. Son como distintas escalas, ¿sí? El que se dedica, el arborista, por ahí es el tipo que hace podas de alturas, por trepa, y sabe cortar con seguridad y demás. Que no necesariamente es un arboricultor, porque el arboricultor sabe qué hacer con ese árbol, cómo manejarlo, sabe de su sanidad, sabe un montón de cosas sobre el árbol. El silvicultor urbano es el que se ocupa del bosque urbano, del manejo del conjunto, ¿sí? Y el planificador es el que se ocupa de la infraestructura verde urbana, donde el bosque urbano está inserto, porque la plaza no es solamente árboles, hay un montón de cosas más. La plaza, digo, todo lo que es ujú, infraestructura verde es un conjunto de cosas donde el árbol es un elemento central, pero no es el único. Son distintas escalas. La escala que a mí me resulta cómoda es la que oscila, digamos, entre el silvicultor urbano que maneja, gestiona los bosques urbanos y el arboricultor. O sea, el que sabe del bosque y del individuo. ¿Sí? Ahí yo me siento cómodo. No soy un podador de altura, no sé de eso, digamos, si bien sé la técnica de poda, pero no me subiría a un árbol a podar con seguridad y con todos los elementos que implica, porque son elementos de trepa que requieren mucha seguridad y mucho conocimiento. Y por ahí, para planificador, puedo integrar un equipo interdisciplinario con urbanistas, arquitectos y demás, pero me parece que la planificación es una cosa todavía más grande. Ahora, ¿qué importancia tiene esto en el mundo? Muchísima. Hoy, por ejemplo, existen los ODS, los Objetivos del ¿no? Desarrollo Sostenible. ODS se le llaman, Sí. ODS. Son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Uno de esos objetivos son las ciudades sostenibles. ¿Sí? Las ciudades sostenibles es uno de los objetivos del desarrollo sostenible planteado por Naciones Unidas. ¿Sí? Dentro de eso, empezaron a haber foros y trabajos y escritos vinculados con este tema. Entonces, por ejemplo, en el 2018 se hizo por primera vez en la historia el primer foro mundial de Mm. bosques urbanos. En Italia participaron especialistas de todo el mundo. Nosotros estuvimos presentes a través de una compañera de trabajo que es Elena Kreis, que además bueno, es un poco con quien nos hemos formado en estos temas en la Universidad de Luján. Participamos con un trabajo ahí, pero digo, había gente de todo el mundo, primer foro mundial de bosques urbanos.
2019, segundo foro latinoamericano de bosques urbanos en Colombia. ¿Sí? Digo, esto, a ver, primer foro mundial, segundo foro latinoamericano, ¿qué te dice esto? El tema empieza a tomar volumen, ¿sí? Nosotros acabamos de crear a fin del año pasado, ahora ya no recuerdo ni la fecha, la Asociación Nacional de Arboricultura en Argentina, de la cual formo parte de la comisión directiva. Todavía estamos empezando con unos ciclos de charlas, con una página de Facebook, con una serie de cuestiones, y somos un grupo de WhatsApp de 180 especialistas de todo el país. O sea, el tema empieza a tomar volumen, empieza a tomar importancia, y los países le empiezan. ¿Qué significa que estén los ODS? Que hay presupuesto para estas cosas, ¿sí? Entonces, empieza a haber presupuesto para estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el mundo es urbano. O sea, la población mundial es urbana. Ya pasamos largamente el 50% de población urbana en el mundo, y en Argentina estamos en el 93% de población urbana. 93% de la población de la Argentina vive en ciudades. Bueno, evidentemente le tenemos que prestar atención a cómo se vive en esas ciudades. ¿Cuál es la calidad de vida que queremos tener en esas ciudades? Bueno, eso implica tener una infraestructura verde adecuada, accesible y de calidad. Y ahí entran conceptos como, por ejemplo, la justicia ambiental y la justicia social, que no es menor. Digo, nosotros estas cuestiones, y no las digo yo, se plantean de un montón. El otro día lo escuchaba Pedro Calaza Martínez, que vos lo conocés, es Sí. un español que trabaja mucho, trabajó mucho en riesgo del arbolado público, que es un diservicio de los más importantes, y ahora está trabajando en lo contrario, que son los servicios. Uno de esos servicios es la infraestructura verde urbana visto como servicio de salud pública. El enfoque europeo hoy es, la infraestructura verde es salud pública, no es joda. O sea, lo están planteando allá arriba, ¿sí? Elemento central. Pero no por una cuestión, no por la cuestión de oxigenación, sino por una cuestión ambiental, más allá de la salud pública que nombrás, de la salud de la ciudad. Claro, digamos, hay impactos demostrados, y el último libro que sacó Pedro justamente habla de eso, de todos los impactos demostrados sobre la salud física y psicológica de los espacios verdes sobre el hombre, ¿sí? Respecto de las cuestiones ambientales, va por otro carril, pero ahí también hay mitos. Y ahí está bueno que lo plantees porque hay algunos mitos ahí metidos. ¿Qué es lo que primero nos sale con respecto a los árboles en la ciudad? Bueno, son el pulmón del planeta. Bueno, tengo una mala noticia. La verdad que no, porque el impacto que tiene sobre el balance de dióxido de carbono y de oxígeno el arbolado público urbano de las ciudades es ínfimo. ¿Dónde tenemos que mirar primero para que ese balance funcione? El fitoplancton de los mares, los bosques nativos del mundo, los bosques plantados del mundo, y último, allá lejos, los bosques urbanos. ¿Sí? Pero vos me dirás, pero bueno, y entonces, no, entonces son importantes en un montón de otras cosas ambientales, pero no en esa. O sea, de vuelta, están en cuarto en la escala de importancia. ¿Son importantes? La verdad que numéricamente, si uno hace las cuentas de cuál es el impacto, es muy bajito. ¿En qué son muy importantes? Primero, microclima de la ciudad. Bajar la temperatura de lo que se conoce fenómeno como isla de calor. La isla del calor es un fenómeno muy estudiado, donde está claro que la temperatura de la ciudad es mucho más alta o bastante más alta que la del entorno rural o forestal. Bueno, los árboles en la ciudad ayudan a que esa isla de calor se atempere bastante o se amortigüe, ¿sí? Otro tema muy importante, la contaminación atmosférica por partículas, ¿sí? La contaminación por partículas en las ciudades es muy alta, y lo que estamos demostrado, hay muchos trabajos sobre esto, distintos niveles de filtración de esas partículas en las hojas de las plantas, que sí se han visto 75% de disminución de partículas en suspensión, con árboles y sin árboles. ¿Y eso en qué impacta? Y la verdad que las partículas en suspensión trae todo tipo de, lo voy a decir poco académicamente, todo tipo de porquerías que hasta son cancerígenas, ¿sí? Entonces, reducir la cantidad de partículas en suspensión en una ciudad no es un tema menor, y los árboles cumplen una función central.
ahí te voy a hacer un parate justamente ahí, porque me estás diciendo que, por ejemplo, una de las plantas que está muy acusada de ser profundamente alérgica es el plátano, ¿no? Una Sí, planta de mucha resistencia a pesar del tiempo que pasa y de los malos manejos. Los quieren, le buscan cualquier, o sea, lo primero que lo acusan es de me produce alergia o produce alergia a la población. ¿Sí? Ahora veremos sí, el porcentaje, me dirás vos, porque lo debes tener más estudiado. Pero por otro lado me está frenando toda una polución, digamos, todo un polvillo de construcción de edificios, bueno, del mismo manejo, del mismo tránsito, no solamente por lo que emite el auto, sino por lo que vuela de polvillo en la ciudad. exactamente. Otro mito, los árboles producen alergia. A mí me pasó, una señora en el municipio donde yo trabajaba como director de espacios verdes insistía con que quería sacar los tilos de la puerta porque le causaban alergia. Pues bien, primero, la alergia es una enfermedad estudiada y tratable, ¿sí? La alergia se estudia y se trata y impacta sobre menos del 5% de la población. Pero además se trata, digamos, tiene tratamientos específicos y solucionables en general. Segundo, los factores alergénicos tienen un montón de orígenes, no solamente el polen de los árboles. Entonces, ¿cuáles están primero en la escala? El pelo de los animales domésticos, los ácaros de las almohadas, el polen de los pastos, de las gramíneas. Y después, cuarto o quinto, viene el polen de los árboles. Entonces, listo. Sí, señora, saque los animales de su casa, saque los ácaros de su almohada, saque ¿cómo sacas el polen de las gramíneas? Claro. Imposible. No, y yo hablé con el alergista, con el médico de la señora que hizo el, porque El la señora informe. se consiguió un Sí. certificado médico, pues yo le dije, no, mire, sin certificado médico no voy a hacer nada. Me trajo un certificado médico de un médico generalista, yo lo llamé y le dije, señor médico, si yo saco el árbol de la vereda, ¿la señora soluciona su problema de alergia? No. Listo, no se habla más. Yo no soluciono los problemas de alergia sacando árboles, ¿sí? Segundo tema, segundo tema. El plátano no tiene un problema de alergia por el polen, tiene un problema de una molestia mecánica por la semilla que vuela, por esos pelos que tiene, y joroban la mucosa. Se meten en los ojos, se meten en las mucosas, en la nariz, en la boca, y molesta. Molesta una ventana de tiempo de entre 15 y 30 días, ¿Qué ¿sí? iba a decir? Tenemos 11 meses más para disfrutar de uno de los árboles que tiene la mayor intercepción solar dentro de los árboles urbanos y que tiene la mayor capacidad de filtración de partículas dentro de los árboles urbanos porque tiene el embés piloso y tiene mucha capacidad de filtración. Pues yo digo, por supuesto no voy a hacer una campaña para salir a plantar plátanos en todos lados. Lo que no voy a hacer es sacarlos por eso, ¿sí? Tienen un montón de beneficios y algunos inconvenientes. Digo, me parece que hay que balancear también, ¿no? Hay que poner en la balanza todos los beneficios que tienen versus el problema que puede llegar a tener, que no es una alergia. Lo que sí está estudiado, en algunos trabajos, hay universidades públicas que han hecho trabajos muy buenos, por ejemplo, en la Universidad de La Pampa, que hay grupos que han estudiado qué árboles generan más problemas de alergia que otros en relación al polen que vuela. Ahí lo que se vio es que las especies que tienen polinización anemófila son más molestos que los que tienen polinización entomófila. Lo traduzco. Polinización por el viento versus polinización por insectos. De, Claro. por lo tanto, ahí vuelvo, el fresno y el ligustro generan más molestia que el lapacho rosado. ¿Sí? Quiere decir que los árboles que tienen flor, y muchos nativos nuestros tienen flor, son bastante menos problemáticos con el tema de alergia con aquellos que tienen flores sin pétalos y sin nectarios y por lo tanto se polinizan por el viento. Eso sí es una herramienta interesante para usar, porque digo, bueno, en el momento que yo tenga que planificar el arbolado, voy a buscar más
árboles con flor que árboles de polinización anemófila. ¿Se entiende? Ahí tengo una herramienta para usar. Pero bueno, es un elemento. Yo no voy a salir a sacar árboles por el tema de la alergia, eso está claro. No se lo voy a recomendar a nadie. Está perfecto. En la teoría creo que es impecable. Lo que nos queda por delante es un trabajo de difusión, de convencimiento. Es muy difícil sacar mucho tiempo, digamos, de mitos, como lo nombrás vos, y poner sobre la mesa nuevos paradigmas. Hay estudios, yo me voy, como dijiste, no lo digo yo, porque hasta acá venimos jugando. Si yo hace 30 años entré a trabajar en un vivero y venís vos y me decís, mirá, ahora se puede así, y lo más seguro, lo más probable es que diga, bueno, sí, un rato y después volvamos a ese lugar. Entonces necesitamos difundirlo una y otra vez. El otro día hablábamos con Luján Publiao, ya que hablaste de las gramíneas, y dice, no sé por qué podan mal las gramíneas, y estaba hablando, dice, en la avenida 9 de Julio. Y dice, cuando es algo sencillo, es mucho más sencillo que el arbolado, ¿sí? Y Claro. sin embargo se sigue podando mal. Sí, bueno, ahí hay una tarea para hacer. Vos sabés que yo ahora estoy trabajando como director forestal de la provincia. Uno de los ejes, uno de los ejes que tenemos de trabajo ahí es el arbolado público, los bosques urbanos. Somos autoridad de aplicación de la ley 12.276 de arbolado público. La verdad que la ley es perfectible, estamos trabajando en ver cómo la podemos mejorar, si cambiamos la ley, si cambiamos el decreto. La verdad que eso es perfectible, nos gustaría que la ley sea mejor, pero la ley es suficientemente buena en estas cuatro cosas que te voy a mencionar. Primero, lo que plantea es, tiene que haber un área específica que se ocupe del arbolado, que en muchos municipios no hay. Tiene que haber un profesional a cargo con incumbencias, ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, biólogo o alguna otra profesión que tenga incumbencias sobre el tema. Tiene que haber un plan regulador de arbolado público para ese municipio. Y tiene que haber un consejo del arbolado público, que eso es optativo, pero es una herramienta interesante de participación ciudadana, donde además pueden participar expertos en el tema de universidades y demás. Si uno cumpliera en todos los municipios esas cuatro cosas, la cosa funcionaría mucho mejor, ¿sí? Porque por un lado, tenemos que profesionalizar, uno de los paradigmas es ese, profesionalicemos la gestión del arbolado. Tenemos que trabajar en eso. Y por otro lado, tenemos una deuda pendiente. En la formación universitaria no existe mucha formación específica. El agrónomo no sale sabiendo de arbolado público, de bosques urbanos. El ingeniero forestal un poco más, ¿sí? Ahora en la currícula existe un poco más. Pero la verdad que hay muchos profesionales que están trabajando en municipios, agrónomos, forestales, arquitectos, que no tuvieron una formación de base buena en este tema, que además tiene sus especificidades y que en general uno se tiene que ir formando medio en el camino, ¿sí? Bueno, ¿tenemos una deuda con eso? Sí. Ahora, si cumplimos la ley 12.276 de arbolado público, tenemos medio camino hecho. ¿Por qué? Porque tenés una oficina, tenés un profesional, un equipo técnico a cargo, tenés gente que puede estar más cerca de hacer una gestión sostenible. ¿Tá? Y Bien, hay un hoy, trabajo, bueno, hay el trabajo nuestro es ese, es tratar de acercar todas las herramientas técnicas y tecnológicas que hay hoy a disposición respecto del manejo sostenible del arbolado a los municipios. Por eso nuestro programa es apoyo a la gestión sostenible de bosques urbanos. Es eso, es acercarles esas herramientas y compartir esas herramientas, porque no es que nosotros somos los que sabemos y vamos a llevar el conocimiento como los conquistadores. Hay mucha gente que está trabajando bien, hay mucha gente de la cual tenemos que aprender muy buenas experiencias de gestión, pero en el promedio yo diría que te queda mucho más por hacer que lo que está hecho, ¿sí? Y esa es nuestra tarea. Ahí hace poquito vos te lo compartí, unas charlas para municipios que tuvimos cerca de 90 municipios participando sobre estos temas, normativa, poda, elección de especies, o sea, una serie de ahora me temas. vas a contar, te quiero hacer una pregunta o quiero hacer una observación, más que pregunta, porque después seguimos. Nombraste que los ingenieros agrónomos se reciben y hablan, se ven muy poco de arbolado urbano, porque, o sea, por un lado, o ven gramíneas, por más que más siempre está volcado a lo
agropecuario, o ven el árbol como un productor de madera. Claro. En las currículas de agronomía en general, en la mayoría, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y creo que en el país es así, existe una materia que se llama dasonomía, que es algo así como Ujú. producción, lo voy a traducir como producción forestal. Es un poco más que producción forestal, pero es Sí. dasonomía la materia que tenemos los agrónomos. Esa materia está enfocado a producción forestal cuyo destino principal es la madera. Sí, es producción forestal. Después, en algunas universidades empiezan a aparecer, como la nuestra, que nosotros lo inventamos, digamos, porque nos gusta mucho el tema, seminarios optativos, cursos extracurriculares, cursos de posgrado sobre gestión del arbolado público o de los bosques urbanos. Pero empiezan a aparecer en los últimos años. Y en la currícula en general de los ingenieros forestales sí aparecen, suelen aparecer algunas materias vinculadas con la gestión del arbolado público. Pero en los agrónomos es raro, ¿sí? Y después muchos agrónomos terminan trabajando en los municipios en este tema, o porque son secretarios de producción, o porque les toca estar en ambiente, en general, pero no tienen una formación de base que les permita y tienen que empezar a formarse con la gestión muchas veces. Me pasó a mí, yo estuve 10 años como director de espacios verdes de un municipio de acá de Moreno, el conurbano bonaerense, Mm. y la verdad que los primeros años fueron de formarme en términos de autodidacta, ¿sí? Porque no encontraba, digamos, o sea, había tenido por suerte un Sí. maestro este, que nos había formado bien en esos temas, pero hubo que salir a buscar información porque la carrera por sí misma no te la da. Y ahí encontraste a Pedro Calaza y ahí encontraste a un Alex Gigo que es muy reciente prácticamente. Sí, Alex Gigo tiene más tiempo, es un patólogo norteamericano que un poco planteó las bases de los cortes correctos e incorrectos en la poda y demás. Y Pedro es un tipo muy generoso, un español que es referente, digamos, en gestión de los bosques urbanos, y sobre todo del riesgo, es uno de los referentes que escribe en español más notables eh, del mundo, diría yo, que muy generosamente hasta vino el año pasado a dar un curso a nuestra universidad, un curso de posgrado. Ahí estamos trabajando algunas cosas juntos, intercambiamos ideas, trabajos. La verdad, aparece, digamos, la generosidad de los maestros, ¿no? De los que saben. Es impresionante lo que se ha dado, sobre todo se notó mucho en esta cuarentena. Te quería preguntar, ¿por qué? Porque hay otro mito, ¿sí? Que es, me lo dijo el ingeniero, me lo dijo el paisajista. Sí, no, el árbol, me lo dijo, el del vivero me dijo esto. Entonces, eh, hablando en criollo, estamos en pañales en esa, porque estoy pensando en carreras como la de ingeniería, en, digamos, en viveros que tienen años, décadas o siglos produciendo, y de pronto la arboricultura, o sea, Alex Gigo, estamos hablando de los últimos 50 años. Vos me nombraste, salí de la facultad y tuve que hacerlo autodidácticamente durante 10 años. Entonces, es toda una cosa, son nuevos paradigmas, como bien le nombras. ¿Y por qué hago ese hincapié? Porque, por ejemplo, uno de los casos que más sonó en el país porque tiene que ver con la zona en la que está, porque tiene que ver con los medios, porque tiene que ver con una revista muy importante que lo trató en su momento, que es la revista Jardín, tuvo que ver con la poda de las tipas de San Isidro, ¿sí? Y Ujú. ahí hubo un debate, nada más. Se podaron, pero lo único que hubo fue debate, 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 y todos tienen razón y nadie la tiene. Sí, ahí lo que pasó, hubo en los últimos años un auge por el tema justamente del riesgo, de las tormentas, de las caídas de plantas grandes, adultas. Lo que pasa en ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires, y en particular en la ciudad de Buenos Aires y el norte de la provincia de Buenos Aires, es que se plantaron árboles grandes, de gran magnitud, en espacios reducidos. Entonces, esas plantas se ponen muy esbeltas. Primero,
uno de los paradigmas nuevos también es empezar a plantar, además de elegir bien la especie y el porte final, porque cuando uno va al vivero lo que tiene que ver es no es el tamaño en ese momento, sino qué tamaño voy a tener como Ah, adulto. ¿Sí? Entonces, primero investigar eso, qué características tiene ese árbol cuando crece. Bueno, primero. Segundo, ¿dónde lo voy a poner? Y tercero, ¿a qué distancia lo planto? Que es otro de los cambios de paradigma que tenemos que plantear. En general, uno lo que escuchaba es 2 árboles por frente. Eso me da uno cada 5 metros. Si yo planto uno cada 5 metros, las tipas, que las ves plantadas una cada 5 metros, lo que sucede es que los árboles se ponen esbeltos, compiten entre sí, empiezan buscando la luz, mm, y entonces se hacen la copa allá arriba, el árbol muy cilíndrico y a veces inclinado incluso buscando la luz del centro de la calle. Veredas angostas, las plantas todas apretaditas, la pared de acá. todas inclinadas. Entonces tengo árboles esbeltos, inclinados y enormes. Después paso haciendo excavaciones en la vereda para poner una cañería nueva, algún ducto que tenga que poner ahí. Les corto todas las raíces del lado contrario al que está inclinado. Y bueno, no se Dice cae. Jorge, dice que está cada 8 metros. Bueno, pueden estar, en Investiga. ese caso están cada 8, sí, Sí, pero las ves cada 5 también. Entonces claro. digo, si vos pones plantas que deberían ir cada 15 metros, las pones cada 8, ¿sí? Las estás apretando, les estás haciendo una alta densidad. Esto es lo que quiero plantear. El paradigma nuevo es plantemos más espaciado, ¿sí? Ya no plantemos más cada 5, plantemos cada 10 como mínimo y cada 15 cuando son plantas grandes. ¿Por qué? Justamente por eso. Yo te dije, ¿queremos árboles más cónicos? Bueno, vamos a lograr árboles más cónicos también plantando más espaciado. Está claro, la masa forestal, ¿cómo se planta? ¿Toda junta para qué? Para que sean todos cilindros perfectos y bien para arriba. Yo espacio más y tengo árboles más petizos, más retacones, más anclados al suelo, más resistentes al viento. ¿Sí? Entonces, árboles muy grandes, en esas condiciones, muy altos, muy grandes, con daños, con cortes raíces, que algunos empezaron a caer. Y empieza el pánico. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a reducir la altura de todas por las dudas. ¿No? Claro. Cuando empezamos a hacer ese tipo de intervenciones, también lo que hacemos, hay que tener mucho cuidado porque desadaptamos al árbol al ambiente. Entonces, cuando yo empiezo a hacer refaldados muy altos, podas de aclareo, reducciones de altura, lo que empiezo a hacer es romper la estructura natural que tenía el árbol para adaptarse a esa situación de viento y los empiezo a poner en otras condiciones, condiciones que no sabemos cómo va a reaccionar. Y en general reaccionan mal. ¿Sí? Entonces, por un lado, estamos haciendo un montón de heridas que no sabemos cómo van a reaccionar, en general reaccionan mal, estamos desadaptando esa aerodinámica que generó el árbol con respecto al viento y le estamos haciendo cualquier otra estructura. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de intervenciones. Ahí me pongo del lado de los que saben, que son los que opinaron en ese momento en un sentido determinado, fueron Carlos Anaya, Ángela Villademoros, digo, los tipos que realmente saben en este país de estos temas y que han tenido trayectoria de gestiones buenas en Ciudad de Buenos Aires, en Rosario. Bueno, hay ejemplos de gestiones buenas en el país. eh, y de estos temas, por ejemplo, Carlos Anaya y Ángela de Poda saben mucho, y de sanidad de árboles y de riesgo. Y bueno, escuchar lo que están diciendo ellos. Lo que están diciendo ellos es romper la estructura de esos árboles no es una buena idea. Habría que evaluar el riesgo seriamente, que hay métodos y técnicas para evaluarlo, y en ese caso ver qué hacer. Pero la verdad que salir a podar así como está, yo no estoy de acuerdo como está podando la ciudad de Buenos Aires en este momento, por ejemplo. Esas reducciones de altura, esos achicamientos bruscos de la copa, la verdad que no estoy de acuerdo. Está bien, está bien. Porque bueno, están, viste, están esos mitos que siguen y siguen y siguen. No, no, no pasa nada porque acá lo podamos y esto es para reducir riesgo y aparte le ponemos un poquito de, bueno, mastic y ya está. Sí, otro mito, el mastic. Lo hablamos ayer. Sí, sí, no hay ningún trabajo científico que demuestre que los selladores de poda funcionan, sobre todo en arbolados. Si vos me decís en fruticultura, donde puedo poner alguna cera, alguna cosa un poco más sofisticada, que dure más, pero es un trabajo artesanal. Y la verdad que cuando uno tiene que podar miles de árboles urbanos,
los selladores de poda no van. Lo que dice Alex Gigo es, lo importante es la técnica de poda. Si uno corta bien las ramas, ¿sí? En el lugar adecuado y demás, los selladores de poda son indistintos. Mencionaba ayer al patólogo italiano Naldo Anselmi, que también tiene trabajo sobre este tema. Está muy estudiado el tema de selladores de poda y no hay ningún trabajo concluyente que diga que los selladores de poda funcionan bien. Por lo menos en el Bien, bien. arbolado. Perfecto, perfecto. Vamos sacando por mitos, como también es una buena esa que decís que no sabes cómo va a reaccionar y que lo mejor es no podar ramas demasiado grandes. Claro, no se recomienda podar más del 30% de la copa por una cuestión de reservas y de energía. ¿Sí? Más del 30% de la copa ya es muy fuerte. Y después ver cómo, porque la verdad que hay una poda que se recomienda mucho, que yo también lo veo en folletos y demás, la poda de aclareo. Lo discutíamos el otro día con Carlos Anaya, él fue muy claro en una de sus charlas que dio en el marco de la Asociación Nacional de Arboricultura, donde si nosotros hacemos poda de aclareo, ¿para qué? Yo he visto podas de aclareo en plazas, ¿no? Es decir, entre sacarle ramas a esa estructura que ya está armada, ¿para qué? El árbol está adaptado al viento, tiene su estructura armada, no se está rompiendo. Ahora, si vos me decís que hay una rama muy inclinada, muy horizontal, con mucho peso y con una pudrición en la base, te digo, sí, esa hay que cortarla. ¿Sí? Ahora, entre sacar ramas sanas para generar supuestamente una estructura más permeable al viento, lo que termina pasando, porque también está estudiado tanto en biomecánica, ¿sí? como en dendrostática, como Mm. en todo lo que es la dinámica del viento, está estudiado que las hojas y las ramitas y las ramas disipan la energía del viento. O sea, cumplen una función. Vos fíjate que cuando hay una tormenta, ¿qué ves más tirado por la calle? Ramitas, ramas chicas, ramas medianas. ¿Cuántos árboles ves después de una tormenta fuerte caídos en la calle? Uno, dos, tres. Bueno, salvo que sea un tornado y se pase, digamos, Sí. de un determinado límite, umbral. Hay un umbral, Pasa esa resistencia que hablaste sí, física de las 4 veces. hay un umbral de viento que también está más o menos estudiado, que cuando pasa ese umbral de viento, ya digamos, es difícil de explicar el comportamiento de un árbol. Entonces ves un fresno retorcido, que es una madera flexible, es un árbol que se comporta bien ante las tormentas y demás, retorcido y roto como si fuera un palito, un escarbadiente. Bueno, eso es cuando se nos va el viento de escala. ¿Sí? Ahora, vientos normales, tormentas normales, ¿qué ves en la calle? Ramitas chicas, con hojas, alguna rama mediana. No ves ni ramas grandes ni que estén sanas, ¿no? Ni ramas grandes sanas ni árboles sanos. ¿Ves eso? ¿Por qué? Porque justamente son las que filtran la energía del viento. Entonces, romper esa estructura aerodinámica que está adaptada al entorno y al viento es innecesario. Además que es un costo, digo, salir a hacer podas de aclareo porque sí, explícame por qué lo vas a hacer primero, porque voy a tener un costo que va a pagar el Estado, y el Estado somos nosotros. ¿Sí? Entonces digo, Ujú. si voy a salir a hacer algo que tenga fundamento, las podas de aclareo, porque sí, no tienen razón de ser. Sí, las podas sanitarias, si yo voy a salir a podar ramas podridas y secas, claro, eso es otra cosa, es una poda sanitaria, pero poda de aclareo de ramas sanas para dejar la estructura del árbol más permeable, lo que termina haciendo es contraproducente, termina rompiendo más la planta que antes. Está clarísimo. Voy y saco las ramas que estaban por caerse, entonces le evito una caída sobre una persona. Eh, Eso sí, te quería, te quería consultar porque hablaste de los aparatos de medición, o sea que hoy teníamos otras tecnologías. Yo te había consultado ayer y no quiero dejarlo escapar. Árbol que puede estar hueco por dentro, no necesariamente hay que sacarlo. no, Me- mira, hoy por suerte tenemos a disposición varios métodos de evaluación del riesgo. Como decía el otro día de una charla muy buena, Gabriela Benito. Gabriela es una profesional que trabaja en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, que sabe mucho de riesgo, es docente de la UBA también, así que recomiendo esa charla respecto al tema riesgo, pero hay en danza varios métodos de evaluación del riesgo, algunos de origen norteamericano y otros de origen europeo, en general alemanes, ¿sí?
para nombrar dos, digamos, está el método norteamericano del Servicio Forestal de Estados Unidos, que hay básicamente dos. Matten y Clark son unos autores. Gilles Pokorny es otro, que es un método muy interesante, que es el que describió Gabriela Benito y es bastante práctico. Y están los métodos de los alemanes, que podría ser Klaus Matek, Wessel y Sin. Los norteamericanos son más visuales, pero si bien los alemanes se basan más en la física, también son visuales. ¿Qué quiero decir? La mayoría de los métodos de evaluación del riesgo son visuales. ¿Sí? ¿Cuándo aparece el instrumental? Cuando no puedo ver. Cuando yo no veo qué hay adentro del árbol, qué hay adentro de la pudrición. Porque, ¿cuál es el enemigo principal del arbolado público que se rompe? Las pudriciones del leño. Son los hongos que se comen la madera y que lo terminan pudriendo. Esa es como el enemigo principal. Aparecen insectos, aparecen otras cosas, pero en términos de riesgo, el enemigo número uno son las pudriciones del leño. Ahora, esa pudrición del leño, si yo tengo la herida abierta, la veo. Pero si tengo la herida cerrada, no la veo y puede estar. ¿Sí? Por ahí tengo una rendijita para ver, pero no logro ver. Y ahí aparecen los aparatos, que en general son de ultrasonido, pueden ser algunos resistógrafos, hay equipos para medir pudrición. ¿Y por qué yo quiero medir cuánto está podrido? Porque me importa bastante cuánto está podrido, ¿sí? No es lo mismo que esté podrido el centro, ¿sí? Que una buena porción de la madera. Y hay unos límites también medio estudiados que dicen que si la herida es bastante cerrada, si yo tengo un tercio de la madera sana respecto del radio, es lo mismo que la madera completamente fuera sana, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que más resistencia genera respecto al tronco es la parte externa. Si yo tengo la parte externa sana en un tercio del radio, alcanza para que sea la misma resistencia que toda la madera sana. Quiere decir, suponete que yo voy y mido un plátano que está podrido en el centro y mido la pudrición. Digo, che, pero esto se va a caer. No, pará. Lo medimos y me da que la pudrición ocupa el 50% del radio. Yo te digo, no, tengo un límite de seguridad. ¿Qué hacemos? Controlemos todos los años, volvamos a este árbol, veamos si la pudrición avanza, porque si se queda quieta estoy tranquilo. Si la pudrición avanza, no estoy tan tranquilo. Entonces ahí empiezo a jugar con que en qué momento lo saco o lo dejo. De vuelta, como vos decís, que un árbol esté podrido en el centro o en alguna rama no quiere decir que se va a caer. Ahora, después hay otros factores, la inclinación. No es lo mismo un árbol bien plantado que un árbol inclinado, tiene otro nivel de riesgo. No es lo mismo si la herida está cerrada que si la herida está abierta. Ahí el margen de seguridad cambia. Pero está más o menos estudiado cuáles son esos límites de seguridad. Lo mismo la esbeltez. ¿Cuál es la relación tallo-altura, diámetro-altura que hace que un árbol tenga más posibilidad de caerse? También está estudiado. Eso lo estudió Klaus Matek y generó el índice de esbeltez que dice, bueno, mirá, a un determinado rango los árboles son demasiado flacos y altos y se pueden caer. Bueno, esos límites Lo que también se me, saben. lo que me queda claro, nos va quedando casi nada, te comprometo a que nos vayas mandando material, que nos vayas teniendo al tanto, por ahí a una segunda charla, una segunda vuelta, pero lo que me queda en claro es que hay mucho por hacer, mucho por trabajar y mucho por trabajar en conjunto con las comunas, más allá o sea, de la provincia, el Estado provincial, el Estado nacional, pero hacia adentro también hacia las comunas, porque lo que dijiste vos, armar la ley esa, que ahora no recuerdo los números, pero No, la ley provincial es la 12.276. bien. Y después cada municipio tiene su ordenanza, ¿sí? Que debería estar de acuerdo a la ley. Lo que nosotros justamente promovemos es que las ordenanzas estén de acuerdo a la ley, que los municipios tengan profesionales a cargo y que tengan un plan regulador y que en ese plan regulador nosotros les podamos dar una mano a armarlo, ¿sí? Desde la dirección forestal. Ese es un poco el rol del Estado. Y el rol Bien. de las universidades es tratar de poner carreras específicas en estos temas, ¿sí? Excelente. Excelente exposición. Acá te dan muchas gracias, pues ya saben que se termina, ya saben que quedan un minuto a lo sumo. Así que bueno, quiero agradecerte. Ya nos vamos a estar encontrando. Esta charla queda en YouTube, en Tribu Verde, la Bien. pueden buscar. Así que bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Dale, Alfredo. Abrazo grande y abrazo a todos. Muchísimas gracias, Emiliano. Abrazo para todos. Gracias por acompañarnos hasta acá y seguimos dando la vuelta a esta tribu.